En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. En esta tarde, déjame poner el cronómetro para medir el tiempo. En esta tarde quiero continuar y transicionar a una perspectiva, y creo que con todo corazón se está vinculada con lo que hemos estado hablando últimamente este fin de semana. Para los jóvenes, para aquellos que han estado participando, el lema en sí ha sido la palabra herederos. Diga conmigo, herederos. Hablando de una herencia que le corresponde no a cualquier persona, sino a alguien que se identifica como hijo o hija de Dios. Alguien que se encuentra dentro de los parámetros del reino del Señor. Y en estos días estuvimos hablando un poco sobre lo que implica esa realidad, esa verdad, esa dicha que tenemos de parte de Jesucristo. Recuerden de que lo que hemos recibido por gracia no fue por nuestros méritos, sino fue por lo que Cristo Jesús hizo hace 2000 años atrás. Y lo que hemos recibido de gracia debemos también dar. Recordemos de que no tenemos ningún derecho de enseñorearnos de algo que no alcanzamos personalmente con nuestras fuerzas, sino lo hemos recibido porque Dios es grande y rico en misericordia y a Él le ha complacido bendecirnos. Y diga conmigo en esta tarde: soy un bendito del Señor. No que seré bendecido porque si no le digo a Dios que es un mentiroso. No, yo ya soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, conforme lo que dice la palabra. Entonces, todos aquellos que llevan esa dicha de ser herederos, estuvimos hablando un poco sobre los beneficios de esa realidad, la potencial que tenemos en Dios. Ahí en la noche toqué un poco de que fuimos diseñados de una manera tan exclusivamente de parte de Dios. Usted es limitación, o usted es limited edition, por decirlo de esa manera. No hay otro como usted. Usted fue hecho, usted es hechura del Señor. Nosotros somos la obra maestra de Él. Entonces fuimos diseñados y tenemos la facultad y la capacidad de no fallar. Usted no fue llamado a la derrota. Usted fue llamado a la victoria. Usted fue llamado para alcanzar hazañas grandes en el Señor. Entonces hoy en esta tarde quiero tocar un poco o continuar donde más o menos dejé el tema ahí en la noche. Ahí en la noche hablamos sobre un poco de la parábola que se menciona en Lucas 15, si no estoy mal, sobre 3 parábolas que dan referencia de cosas que se perdieron, pero que de repente se recuperaron, regresaron. Y cuando la Biblia menciona de una persona que llega arrepentida a la presencia del Señor, dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos. Hay fiesta cuando un pecador llega a arrepentirse, o cuando alguien que estuvo en desobediencia regresa a retomar de nuevo su primer amor. Ahí podemos asociar lo que es la reconciliación. Y ayer estuvimos hablando sobre lo que ocurrió con el hijo pródigo cuando pidió su herencia, porque era hijo y es hijo y le correspondía una porción de la herencia de su padre. Usted sabe la historia, no vamos a leer la historia, sino estamos dando un resumen rápidamente. Pidió su herencia muy temprano y malgastó su herencia fuera de su ubicación.
Porque la palabra del Señor revela de que el hijo pródigo fue a un país lejano, fue a otras tierras desconocidas. Y dice que malgastó su dinero, lo malgastó en las concupiscencias de la vida, a tal punto que su fin, fuera de la ubicación donde inicialmente estaba, lamentablemente se encontraba comiendo con los cerdos, con los animales salvajes. Se encontraba en una granja comiendo a ese modo que ni aún los siervos de su padre comían de esa manera. Pero dice la palabra que regresó en sí. Los 5 sentidos se activaron y entendió de que debo de regresar a la casa de mi padre. Y cuando regresa a la casa de su padre, él llevaba detrás de su mente diciendo: yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, o no soy digno de ser llamado hijo o pertenecer de la familia, porque el hijo pródigo decía: he pecado contra el cielo y contra mi padre. Entonces mejor que me trate como uno de sus siervos, pero yo ya perdí el derecho de ser hijo. Era la noción, el pensamiento que él llevaba. Entonces él regresa arrepentido, su padre lo ve a una distancia, su padre corre hacia él, lo abraza, y vemos ahí el arrepentimiento del hijo de todo lo que él había hecho. Pero para el padre y los sirvientes y los que estaban dentro de esa comunidad, era un día de celebración, de fiesta, porque el hijo que estaba perdido, errante en la vida, ha regresado a casa. Y le hicieron su fiesta, y la palabra del Señor muestra que le dieron a él un saco nuevo, nuevas sandalias, le pusieron un anillo bien luminoso, por decir, llamativo. Y el hijo comenzó de nuevo a recuperar o a restaurarse. Pero su restauración se dio porque regresó a la ubicación correcta, donde siempre tuvo que estar, donde siempre tuvo que andar y no alejarse de ella. Entonces, teniendo ese pensamiento, teniendo ya esa noción en esta tarde, me hace recordar la historia de Jonás. ¿Cuántos hemos leído la historia de Jonás? Es un librito tan sencillo, tan pequeño, pero con mucha profundidad. Cuando leo ese libro, la verdad yo me identifico, o hay muchas áreas en la vida de Jonás en la cual yo me he identificado en un momento en la vida cotidiana. Jonás en sí representa o tipifica la lucha que nosotros llevamos dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestro capricho, o los pleitos que a veces ocurren con Dios. Algo que he aprendido, que cuando entro en un debate con Dios, o si trato de refutarlo, yo siempre salgo perdiendo. Dios siempre termina diciendo la última palabra, y Dios siempre tendrá la última risa en todo. No sé si usted se identifica con eso. A veces queremos tantearle a Dios, queremos autojustificarnos, queremos tirar pretextos, excusas, todo para poder saciar nuestro capricho o nuestra rebelión en la cual a veces mostramos en la vida cotidiana. Y todo eso no es justificable ni tiene el peso lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos sobre, ahora que estuvimos tocando un poco sobre el hijo pródigo, Lucas 15, ahora quiero trasladarme al perfil de Jonás. Porque Jonás, acompaña el capítulo 1, verso 1 al 3, vamos a leer el contexto, qué es lo que está llevando a cabo. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás. Verso 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Verso 3, Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis,
pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Hay tres cosas muy importantes que vemos en esos primeros 3 versículos. Uno es que recibe un mandamiento, pero ese mandamiento le costó a Jonás obedecerlo. Ahora, sabemos que desobedeció a Dios, ¿sí o no? Desobedeció a Dios. Pero ¿cuál era la causa? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué Jonás, como decimos algunos, por qué se puso en sus moños? ¿Por qué no al instante, por qué no tomó una actitud de decir, claro que sí, jefe, claro que sí, comandante, tú eres el Señor, tú eres el patrón, a tus órdenes? Donde va el capitán, pues ahí también va el marinero, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la causa? ¿Por qué Jonás se puso en esa actitud en la cual a veces muchos de nosotros nos hemos encontrado en la vida? Y la respuesta es bien simple, porque en la historia, en el contexto de ese capítulo, y en la historia de Israel, Israel y los asirios no se llevaban bien, no eran amigos, no hubo una amistad placentera, porque los asirios ubicaban o residían en Nínive, y Jonás, siendo judío, siendo del pueblo israelita, él no tenía buen sabor convivir con los asirios. Entonces, cuando recibe el orden, Jonás a cierto grado como que queda ofendido por el mandato de Dios, como diciendo, Señor, ¿cómo es de que me quieres enviar a un lugar hostil donde hay odio hacia mi gente? Y de repente ahí es donde comienza los roces uno con Dios, porque había bronca, como decimos los mexicanos, había una situación muy hostil. Las condiciones, la relación diplomática con los asirios e Israel no eran las más favorables ni placenteras. La gente de Nínive odiaba al pueblo judío, pero viene el Señor, le dice, quiero que vayas a Nínive. Y a veces nosotros, por supuesto aquí no hay ninguno, ¿verdad? Pero conocemos algunos que en vez de ejecutar una orden de Dios, lo que hacemos es cuestionarla. Lo que hacemos es razonarla. O lo que hacemos es tratar de cambiarle un poco, darle su alteración. Buscar otro método para sí obedecer, pero no obedecer de lleno, sino obedecer parcialmente. Y algo que yo he entendido de que obedecer a Dios parcialmente no es obedecerlo absolutamente nada. Obedecerlo en lo más mínimo no es obediencia total. Cuando Dios pide algo de nosotros, el inicio y el final debe de mantener la misma intensidad. Así como arrancamos con los 8 cilindros en Dios, bueno, vamos a culminar con los 8 cilindros con Dios, con el tanque lleno, espiritualmente hablando. A veces tenemos la costumbre, y hoy quiero reprender esa noción, esa costumbre cultural, porque se nos ha dicho en un momento en la vida de que, que lo que los hispanos comienzan, lo que la iglesia hispana comienzan, cuando ellos se proyectan a hacer algo, comienzan, pero tienen la mala tendencia de dejar las cosas a media. Yo reprendo esa mentalidad. Yo reprendo esa noción falsa. Puede ser que en un momento en el pasado nuestros ancestros tenían esta costumbre, pero nosotros ahora somos nueva creación en Cristo Jesús. Y que la reputación pueda cambiar y que puedan decir, lo que el pueblo hispano de Dios inician, lo que ellos comienzan a desarrollar, saben cómo completarla, saben cómo llegar a la culminación. Regresando al punto, Jonás recibe la orden. Y nuestro estado de ánimo debe de alinearse a la voluntad de Dios. Yo pregunto en esta tarde, ¿cómo está el ánimo hoy en esta tarde? ¿Cómo está tu ánimo, tu fervor, tu disposición? Porque
nuestro comportamiento, nuestra actitud, es importante de alinearlo al propósito de Dios. No andar en contra con Dios, no andar refutándole o entrar en un pleito con Él, porque las ordenanzas de Él son más seguras, más grandes que lo que uno puede interpretar, lo que uno puede pensar. ¿Sí están conmigo? ¿Por qué estaba molesto? Repito, por la invasión y destrucción de los asirios hacia Israel. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho al Señor: quiero servirte, Señor, quiero hacer tu voluntad? ¿Qué ve las manos? Yo hoy lo he dicho. ¿Y sabes cuál es un mandato tan solemne, tan pequeño, pero que realmente hace la diferencia en el inicio del propósito de Dios? Es estar en cuentas con nuestro prójimo. Porque hemos dicho: Señor, quiero servirte. Y el Señor dice: muy bien, hijo, muy bien, hija. Por supuesto que sí. Y lo primero que nos dice es: ponte a cuentas con tu hermano. Ponte a cuentas con aquel que te ha ofendido. Ponte a cuentas con aquel que tiene un mal sabor de ti. Aquel que ha dado un mal testimonio de tu vida, que te ha vituperado. No, Señor, no, yo quiero hacer tu voluntad, pero no quiero que fulano de tal o perencejo esté involucrado en este asunto tuyo y yo. Las cosas no son así. Si le queremos servir a Dios con todo corazón, y si realmente queremos ser parte de un cambio hermoso y formar parte de una colaboración dentro de los avances del Señor, es importante que seamos promovedores de la paz con todos nosotros. Entonces, quizás en un momento usted ha dicho: Señor, yo te quiero servir. Muy bien. Y el Señor te dice: bueno, la persona que tienes mal sabor, quiero que le regales una sonrisa de oreja a oreja. Una sonrisa verdadera, no fingida. Porque hay mucha gente que sabe fingir las cosas muy bien, ¿verdad? Muestran una apariencia, muestran una imagen, pero no hay sustancia detrás de lo que muestra. Es pura cáscara y no hay nada de profundidad dentro de ellos. Hello. Entonces viene Jonás, el profeta. Ve esto, profeta, un hombre que tenía contacto con Dios, un hombre que sabía cómo Dios navegaba su propósito con el pueblo de Israel, y le dice: quiero que vayas a Nínive. Pero ahí es donde tenemos a veces el choque de nuestra carnalidad. En este caso, el profeta Jonás era muy egocéntrico, muy soberbio. Sabía que era profeta, pero Dios le estaba probando. ¿Eres capaz de, por decir, quitarte la gafeta, quitarte el título y ir y dar el mensaje de alerta a un pueblo que estoy a punto de destruir, que no quiero mostrar mi calamidad? ¿Estás dispuesto de ser ese vínculo, de mandar ese mensaje de alerta para que ellos puedan arrepentirse? Hello. Los propósitos de Dios son desafiantes, no son imposibles. ¿Saben por qué no es imposible? Porque el que está dentro de ti, que se llama Dios Espíritu Santo, te va a llevar a la recta final y te va a dar la gracia, la unción, la habilidad, las palabras en tu boca para avanzar en el propósito, para rendir buenas cuentas delante de Dios y poder ser un promovedor de la paz de Dios con aquellos a tu alrededor. Entonces viene huir de la presencia de Dios, porque verso 3 dice: Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Escuchen bien esto: huir de la presencia de Dios implica que uno llegó a la conclusión de querer hacer su propia voluntad. Y si algo hemos aprendido en este asunto tan hermoso, en esta relación dentro del Evangelio, dentro en Cristo Jesús, es que si yo hago mi voluntad, nada va a florecer. Nada va a florecer. Voy a estar en un estancamiento espiritual.
En inglés se dice spiritual stagnation. ¿Qué significa eso? Que ni estoy avanzando, ni estoy retrocediendo, sino estoy estancado en un lugar donde no hay vida, no hay productividad, no hay un motivo, una causa, no hay cambios que se hacen obvios en la vida de uno cuando hay un corazón determinado en agradar a Dios. Spiritual stagnation is very dreadful. Y hay muchos que, por supuesto, aquí no hay ninguno, pero conocemos de algunos que están en esa realidad. Claro, no han retrocedido, pero tampoco han avanzado. Siguen siendo los mismos, dependiendo en qué manera quiero usar el contexto de eso, pero no se ha evidenciado crecimiento en la vida de ellos. No se ha evidenciado algo distinto, algo que lo distingue a todos los demás. No se ha evidenciado diciendo, oh, este hermanito, esta hermanita, la verdad, ya es otra persona muy diferente a como la conocí, lo conocí en el primer día. Por ejemplo, el día de ayer había un músico que tocó con nosotros, que comenzó allá en Downey, California. Y me recuerdo sus inicios, cómo comenzó con el instrumento. Y ayer que tuvo la dicha de ministrar juntamente en esta actividad, ya tenía algunos años de no verlo ni escucharlo. Y cuando escuché el instrumento que él estaba tocando, la cual él comenzó allá con nosotros, quedé alucinado, quedé atónito. Dije, wow, este muchacho ha avanzado, se ha esforzado. O sea, se puede ver el progreso, se puede ver los avances. Pero regresando al punto, no me quiero desviar. Si yo me propongo hacer mi voluntad, quiero que le digas a la persona de la parte tuya, si yo hago mi voluntad, yo la voy a regar. Si yo hago mi voluntad, voy a estar estancado. Si yo hago mi voluntad, voy a trazar el propósito de Dios y mi propósito se puede prolongar o alguien más puede quitar mi corona. Me puede quitar mi corona, la que me corresponde. Hello. Si estamos hoy en esta tarde. Huir de la presencia de Dios implica hacer nuestra propia voluntad que no nos va a beneficiar en absolutamente en nada. ¿Y cuáles son los riesgos? Acabo de mencionar otros, aquí vienen otras adicionales. La desobediencia prolonga el destino, causa atrasos. Y bíblicamente Dios le dice, quiero que vayas a Nínive. Nínive es lo que llamamos hoy Siria. Tarsis es lo que llamamos hoy España. No sé si es Madrid, España. Pastor, ¿ya vio el partidazo el día de ayer? Cuando jugó Barcelona en Madrid, no, pues le dieron una buena pedreada, ¿verdad? Los de allá, no me refiero a eso. El punto de que si lo aplicamos geográficamente hablando, la distancia a Nínive era más corta que la distancia de Tarsis. Estamos hablando, Jonás estaba en la región de Judea. Y de Judea a Nínive, una distancia bien cortita. Pero a veces se nos entran los monios, se nos entra nuestro capricho, nos sentimos como superhéroes, nos sentimos a lo macho y queremos hacer nuestra propia cosa y pensamos que a través de nuestras fuerzas podemos ir más lejos que el propósito de Dios. ¿Y qué hizo Jonás? Se puso en su actitud y dijo, no, yo voy a ir a Tarsis. Prolongó su destino. Dile a tu vecino a la par, ¿qué derecho te da para no hacer la voluntad de Dios? Díselo. ¿Qué derecho nos da para pensar de que podemos hacer cambios, alteraciones en la voluntad de Dios? No tenemos ningún derecho, porque somos nosotros barro de Dios. En otras palabras, ¿qué derecho tiene el barro para decir al alfarero en qué manera quiere ser moldeado? No tiene ningún derecho. Yo no tengo ningún derecho. Nosotros no tenemos ningún derecho. La única facultad que tenemos es
hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es aquel siervo inútil, perdón que use esa palabra, pero es cierto. Un siervo inútil es alguien que solo sabe hacer una sola cosa, y esa sola cosa es lo que trae agradecimiento a su Señor, a su amo. A cierto grado, usted que quiere obedecer a Dios, hay una sola cosa que el Señor pide hoy en esta tarde: que hagamos su voluntad. Que hagamos su voluntad. No la mía, no de mi hermano, no de mi prójimo, hacer su voluntad. Decidió ir a Tarsis, quería ir a España. No me pregunte por qué quiso ir a España, quizás tuvo un contacto allá, no sé cuáles eran sus motivos. Pero en vez de ir a Nínive, quiso tomar sus vacaciones en Europa. Claro, ¿verdad? ¿Quién no va a querer? Qué bonito ir a vagar un poco, ¿verdad? Pero si vamos a vagar, que sea dentro de los parámetros de Dios, dentro de su obediencia, dentro de su propósito. Cuando usted cumple con los objetivos, Dios es el experto de galardonarnos y decir: hijito, hijita, cumpliste con algunos objetivos, ahora quiero que descanses en mi presencia. Y puede ser que en ese descanso el Señor les abre las puertas para ir a tomarse sus vacaciones donde usted quiera, pero está dentro del propósito. Pero póngase a pensar, estar fuera de su propósito, ¿de qué me va a servir eso? Sentirme como un hijo huérfano no vale la pena. Sentirme desprotegido es una de las sensaciones más horribles que podemos experimentar en la vida. Si su presencia no me acompaña, ¿para qué seguir avanzando en algo en la cual yo estoy inseguro de? Pero si estoy en su presencia, para mí es más que suficiente, porque sé que los pasos de fe que estoy tomando en el Señor es lo que va a generar agradecimiento a Dios. Lo que dice Hebreos 11 verso 6: sin fe, diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo pregunto en esta tarde, ¿habrá otro mecanismo para agradar a Dios? Y si hay, por favor dígamelo, porque yo quiero saber. ¿Habrá otro método, mecanismo, otra ruta? Sí, pastor, yo conozco algunos atajos que podemos tomar para reducir el tiempo y llegar antes del tiempo. Pues explíqueme cuáles son. Pero la palabra dice que sin fe es imposible agradarlo. Entonces, en este caminar, yo debo de utilizar mi fe, atesorar lo que yo tengo, cuidar lo que yo tengo. Y una de las maneras para cuidar lo que yo tengo es rendir cuentas delante de Dios y estar en buenos términos con aquellos alrededor mío. Yo no quiero poner en riesgo la herramienta, la sustancia que es más preciosa que el oro fino, que dice el apóstol Pedro. Yo no puedo tomar el lujo de poner en riesgo aquella sustancia que hace que Dios esté contento conmigo. No puedo. Es cuando uno presenta sus ofrendas, cuando uno presenta sus aportaciones. Por eso es tan importante. Hay un pasaje en la palabra que dice que antes de que des tu ofrenda al Señor, ponlo por un lado, o no, ponlo ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. Porque si no, pones en riesgo aquella ofrenda que conmueve el corazón de Dios. Esa ofrenda puede ser tu alabanza. Esa ofrenda puede ser tu servicio. Esa ofrenda puede ser tu don, tu talento que le estás entregando al Señor. Y podemos entregárselo. Y detrás de nosotros puede estar esa espinita tan pequeña que a veces como molesta, ¿verdad? Esas espinitas tan pequeñas, como incomodan a veces. Y nos sentimos como el apóstol Pablo, que tengo un aguijón dentro de mí y no hay manera de sacarlas. No vayamos tan extremos, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Hay maneras de resolver eso. Pero uno tiene que tomar el valor
tomar el valor, tener la valentía. Hay que ser íntegros con Dios, con nosotros mismos y con la gente a tu alrededor. Y de repente vas a ver cómo las cosas se van a manifestar poderosamente. Yo he escuchado testimonios, he escuchado testimonios de hermanos que me han contado, y Dios no me va a dejar mentir, que me han contado que después de estar en coma por 2, 3 semanas, que en ese tiempo, en un estado de coma, he escuchado experiencias de algunos hermanos que han descendido al Seol o al infierno. Hermanos en la fe que han creído. Y me han dicho en sus experiencias, uno de ellos me dijo que él estaba diciendo al Señor: Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Si en toda la vida te he servido, toda la vida he estado en tus asuntos, ¿por qué ando en este lugar de tormenta? ¿Y sabe cuál ha sido la respuesta que Dios les ha dado a ellos cuando regresan de ese lugar? Es por la falta de perdón. Por la falta de perdón. Hermanos, es tan importante aclarar asuntos, resolver problemas, cuentas pendientes que han estado allá por tantos años. No las dejes ahí nomás, solamente. Seamos maduros en Cristo Jesús, de tratar de resolverlas dentro de nuestras posibilidades. Porque si no, esas cuentas pendientes te van a salir muy caro después. ¿Aló? A veces me he preguntado por qué es que a veces hay personas que se adelantan, que ya no están con nosotros. ¿Pero por qué se adelantaron? Y yo a veces he preguntado, ¿pero por qué? Digo, cada caso es diferente, pero a mi parecer yo puedo decir de que Dios en su misericordia, en su bondad, en su gracia, a veces permite o dice: bueno, hijita, ya es tiempo para irnos, porque como no querías tú resolver tus cosas terrenalmente, los vamos a resolverlas en la eternidad. Y te voy a moldear y te voy a procesar. Por eso, si está dentro de sus posibilidades, si hay algo ahí, si hay una llaga ahí que te ha atormentado, puede ser hoy en esta tarde que el Señor te está dando el recordatorio. Si están tus posibilidades de resolver algunos asuntos muy difíciles, hazlo. El Espíritu Santo está contigo. Si tú tienes que perdonar, perdona. O si tienes que recibir un perdón, recibe ese perdón. No sea soberbio, no sea activo. O como, perdón por la expresión, ni lo voy a decir, me reservo mis palabras. Pero no sea tan egocéntrico. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando estaban a punto de apedrear a la mujer adúltera, la que reportan en Juan, tú sabes la historia, ¿verdad? La rodearon, estaban a punto de apedrearla porque había cometido adulterio. Ahí claramente vemos la hipocresía, la injusticia de aquellos que iban a apedrear a esta mujer, porque ellos también tenían asuntos que no habían arreglado en su vida personal. Y viene Jesús conociendo los corazones de la gente. Bueno, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y todos, ups, porque todos sabían that they had baggages, internal baggages, conflicts in them they hadn't yet resolved, que no habían resuelto. Y uno por uno tiró la piedra diciendo: me agarró por la espada de la pared las palabras del Señor. Los arrinconó y nadie tiró la primera piedra. Pero ¿sabes qué? El que sí tenía el derecho de condenarla y matarla era Jesús, porque en él no había pecado, en él no había injusticia. Él tenía todo el derecho
de perjudicar a esta mujer, de apedrearla conforme a la ley de Moisés, porque era el único intachable y perfecto. Pero aún así, el mismo perfecto dijo, no lo voy a hacer. Solo le dijo una condición: vete y no peques más. En otras palabras, diciendo, arregla tu vida, pon en orden tu vida, pon en orden tus asuntos. Amada iglesia, si hoy estás con vida y está la posibilidad de poner en obra lo que la palabra del Señor nos dice, te garantizo que después de ese paso que vas a tomar de valor, de integridad, vas a ver después el buen óleo de tu sanidad almática en tu vida. Vas a ver que Dios va a hacer el milagro. Dios va a remover la dolencia. Dios va a remover aquella cosa que te ha molestado en estos años y que te has dicho, no lo puedo arrancar de mí. Es porque hay cuentas pendientes todavía que no has soltado. Despójate de las maletas que cargas. Despójate del peso que llevas encima. Hay algunos que están tan desapercibidos en el mundo espiritual, que están encorvados espiritualmente hablando. No, pastor, tengo una buena postura. Aun cuando me siento a comer, tengo una buena postura y la columna la tengo bien. Puede ser, es la apariencia que muestras en esa dimensión. Pero detrás de esa tela de cortina, puede ser que estás encorvado. Has estado así por tantos años. Y el Espíritu Santo quiere enderezarte. ¿Cuántos de aquí han ido a un quiropráctico? ¿Cómo se siente esas sesiones del quiropráctico? A algunos les encanta. Hay otros que es una tormenta. Hay otros donde apenas están descubriendo que tienen músculos en ciertas partes del cuerpo. Ay, yo no sabía que tenía esto acá, esta sensación acá. Pero lo que quiero decir es, póngase a pensar como el Espíritu Santo. Él es el quiropráctico y te está enderezándote, porque has estado en la misma posición por tantos años y te quiere enderezar. Hay algunos que andan como caballos salvajes que tienen que ser domados por el Espíritu Santo. Andan corriendo para arriba, para abajo, haciendo destrucción, haciendo saber qué barbaridades. Tienen una vida desenfrenada, una vida pero desordenada. Y el Espíritu Santo se quiere montar en ti y decir, quieto. Vas a ir a mi estilo, a mi manejo, a mi modo. Y yo soy el que mando, no tú. Amén. ¿Hello? Pero viene el Espíritu Santo y uno lo quiere tumbar. ¿Qué le pasó a Christopher Reeves, el actor, el Superman? ¿Qué le pasó? El gran actor que jaló a mucha gente para ver sus películas, montado en un caballo, lo tiró, se desnucó, quedó paralizado toda la vida. ¿Aló? Dile a tu vecino, estás a tiempo. Estás a tiempo para arreglar las cosas. Por el amor de Dios les digo, amada iglesia, no sé por qué tengo que decir eso, pero siento el impulso del Señor. Por favor, evite lo más posible para no entrar a una, ¿cómo se llama? A una, don't be spiritually paralyzed. ¿Cómo se dice en español? Parálisis. Parálisis espiritual. Lo que acaba de decir el pastor. Estás a tiempo de evitar eso. Haz algo. Toma la iniciativa. Porque después, lamentablemente, cuando uno pierde cosas en la vida, cuando uno echa a perder las cosas, lamentablemente es ahí donde se le enciende el foco. No, que el foco se te enciende ya. Mientras tengas la posibilidad de arreglar tu vida.
poner las cosas en orden y hacer la voluntad de Dios. Cuando Jonás recibe la orden de ir a Nínive, todavía estaba en sus posibilidades de decir, no, ok, voy a reconsiderar, me voy a humillar, voy a ser sensible, voy a poner a un lado mi ego. Hermanos, el ego, el altivez de uno nos ciega el buen juicio. El que es soberbio no percibe, no razona las cosas como deben de ser, porque hay una venda en sus ojos por su soberbia, su altivez. Estaban las posibilidades de Jonás de decir, ok, voy a considerar, pero se puso en sus moños. Se puso en su capricho, en su ego. Dijo, no, pues yo tengo aquí los fondos. Sacó la tarjeta de crédito y lo puso en la máquina y compró su pasaje a Tarsis. De balde, ve esto. De balde son las inversiones y compras. Porque al final lo que va a experimentar son pérdidas y no ganancias. De balde la inversión en algo, si Dios no está en el asunto de esa decisión. Yo pregunto en esta tarde, ¿tenemos nosotros la amabilidad, la sencillez, la consideración y la humildad de decir, Espíritu Santo, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de esto? Una decisión una plática que estamos llevando con mi esposa, mi esposo, con mis hijos. ¿Qué dices tú, Espíritu Santo? O aquí hablando de los varones, o nos ponemos a lo macho. No, yo soy el hombre de la casa, lo que yo digo se hace porque en esta casa es una dictadura, yo soy el dictador, yo soy aquí el que decide. ¿Es la actitud que tomamos? O mujeres, no. Aquí en esta casa se maneja la matriarcada, yo tengo los pantalones bien apretados. Aquí el que toma las decisiones soy yo. Aunque mi esposo según es la cabeza, yo soy el cuello, yo muevo la cabeza a mi gusto. ¿En qué actitud tomamos? El mero, decimos en Guatemala, el mero tatascán es el Espíritu Santo. Amén. Él tiene que ser el patrón de las decisiones. La cabeza debe de considerar, tomar en cuenta las decisiones de su cónyuge y viceversa. La mujer debe honrar también al hombre y saber cómo llegar a una conclusión colectiva. ¿Aló? Ahí están tus posibilidades para poner las cosas en orden. Allá en Downey, voy a hablar de allá porque conozco allá la grey, conozco a las ovejas. Pero una de las cosas que hemos lidiado allá en Downey, aquí no sé si se da, creo que voy a dar beneficio de la duda que aquí no se da eso. Pero parejas que están en unión libre. ¿Por qué estás en unión libre? No, pastor, es porque son los asuntos de los impuestos que hacemos. Y si nos casamos y si se juntan los impuestos de mi esposa y la mía, el estado de Colorado nos va a quitar un buen billete. Eso no es justificable. La palabra del Señor dice, el hombre que busca esposa, no mujer, esposa, haya la benevolencia de Dios, el favor de Dios. Andar en unión libre, perdón que lo tengo que decir, pero si se quiere enojar conmigo, no se conmigo, pero mejor con Dios, porque la Biblia lo dice. Estás en desorden. Estás en desorden. Estás en pecado. Mejor casarse y no quemarse. ¿Qué te impide? Cásate. No seas de aquellos que después de tener 4 o 5 chavalitos, niños, todavía tiene la audacia de decir, es que pastor, no sé si ella es la persona que Dios tiene para mí. ¡Qué barbaridad! Ya sería el colmo. Es que no sé, todavía no estamos conociendo, a ver, tratándonos, y hay los 3 chamaquitos corriendo.
Please, come on, give me a break. Cuando uno está en el orden sacerdotal, Dios derrama bendición. Y bendición abundante. Pero hay que ordenar nuestras vidas. Póngase en orden. ¿Qué es lo que hace el ser humano no entrar a la vida eterna? Quizá la respuesta normal es no aceptar al Señor Jesucristo. Hay cierta verdad en eso. Pero ¿qué hace que la gente no entre a la vida eterna? Es bien simple. Sus pecados. Sus pecados lo alejan de la relación con Jesucristo. Por eso el verdadero arrepentimiento es llegar con un corazón sencillo, decir: Señor, la regué, sé que eché a perder muchas cosas, pero vengo ante ti humillado, reconociendo que tú eres mi Salvador y que dentro de ti puede haber un cambio total. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? No regresar a los hábitos de antes. ¿Aló? Porque si no, era simplemente una escena, fingiendo un show. Y a veces somos más rollo que película, como decimos algunos. ¿Aló? ¿Sí están conmigo? Ahora, no sé por qué lo digo, pero si está dentro de tus posibilidades, arregla tu vida. Pon en orden todo, porque de ahí viene la bendición. Y si estás hoy aquí presencialmente, no sé si estamos conectados virtualmente o no, pero si estás hoy aquí y el Señor te está dando esa alerta, te vengo a decir que la misericordia de Dios ha sido tan grande contigo. Pero you need to do your part. No abuses la gracia de Dios. No lo pisotees. Don't abuse it. Dale gracias a Dios que todavía te está dando la alerta, te está amonestando, y acciona hoy para poner las cosas en orden como tienen que estar. ¿Cuánto tiempo me queda el cronómetro? Dios mío, va volando el tiempo. Tarsis no estaba en el plan de Dios. Ya conmigo, Tarsis no era el plan de Dios para Jonás. Era Nínive. Tenía que confrontar, entre comillas, a sus enemigos. Tenía que confrontar aquello que él huía, aquello que él trataba de evitar. Estimado, amada iglesia, quieras aceptarlo o no, pero tarde o temprano vas a tener que confrontar ese obstáculo. Quieras o no. Yo recomiendo, hazlo lo más pronto posible mientras estás en tu vigor, estás de buena salud, mientras estás en tus posibilidades. Just get over it. Get over with it de una vez. Close that chapter and open up a new chapter. Cierra ese capítulo de tu vida y inicia otro capítulo mayor y glorioso que viene para ti. Pero hazlo ahora en tus posibilidades. Y Dios te va a ayudar. Y Dios te va a fortalecer. Y Dios te va a animar. Pero fuera de la voluntad de Dios, cualquier decisión que tú tomes, cualquier proyección que tú quieras hacer fuera de la voluntad de Dios, que es todo lo opuesto de Él, lo que te espera es el fracaso. Lo que te espera es la derrota. Lo que te puede esperar es la miseria. Lo que te espera quizás es la perplejidad. And when someone hits rock bottom, ¿sí entiende esa palabra? When you hit rock bottom, la culpa no lo va a tener nadie más. No. Porque hay algunos que, aquí por supuesto no hay ninguno, pero hay de aquellos que cuando están ya en el anonimato, en el hoyo tan profundo, están ya despedazados, todavía tienen el atrevimiento para señalar a otros diciendo, fue la culpa de él, de ella, pero en serio, no, la culpa no es de nadie, eres tú. Amén. Eres tú. Así como tuvimos la valentía
de decirle no a Dios, pues ten la valentía de humillarte y decir, ahora sí, Señor, te voy a seguir. Así como tuvimos la imprudencia de creernos los pavos reales, los meros, la última Coca-Cola en el desierto, ten el mismo valor de decir, Señor, la regué, sé que no fue lo correcto, pero ahora socórame, me agarro de ti y no del hombre, me agarro de tu restauración, me agarro de tu corrección, me agarro de tu presencia y que tu propósito se moldee en mi vida. Me quedan unos minutitos y vamos a comer porque ya me están cantando las tripas. Ya me están cantando. De balde son las inversiones y compras. Diga conmigo, yo no quiero experimentar pérdidas. Yo no quiero experimentar cosas que me van a debilitar. Anoten este punto, si quieren anotarlo. Una linda característica de Dios es esto. Dios no anhela ni quiere aceptar tu renuncia. Dios no anhela ni es la primera opción de aceptar tu renuncia, pero sí espera que tú le digas sí a la obediencia. Él no va a aceptar ni quiere aceptar tu renuncia, pero sí quiere aceptar tu obediencia. ¿Cuál de las dos vas a tomar? Sé que hoy el mensaje de hoy fue un poco, quizás la espada estuvo un poco afilada, ¿verdad, Pastor Felipe? Un poquito, ¿no? Un cachito, no tanto. Pero hay un proverbio que dice que las heridas de un amigo son fieles. Vas a necesitar que Dios mande gente que te digan lo que tienes que escuchar. No, que te digan tus verdades y no lo que tú quieres escuchar. Hoy en esta tarde el Espíritu Santo te está diciendo lo que tienes que arreglar. Yo no sé qué es, tú lo sabrás. You all know what areas we need to restore. Y yo me aplico también en esto. Hoy el Señor nos está recordando, amonestándonos las áreas que son crucialmente imperativos para tomar en cuenta de nuevo. In other words, go to the emergency room, spiritually speaking, as soon as you can. Ve al cuarto de emergencia porque urge. Por ejemplo, los padres cuando ven que su hijo se golpeó y su hijo se dio un sopapo, decimos, un golpe. Y quedó bien golpeado y tiene un moretón en la cabeza. El instinto se activa y dice, no, lo tengo que llevar a un doctor. Tengo que llevarlo para que lo atiendan y me den el diagnóstico, el remedio para que él pueda sanarse. ¿Cuántos son hijos? Diga conmigo, tengo un Padre Celestial. Yo soy su hijo. Con esa canción, yo soy su hijo, Él es mi Padre. ¿Sabes lo que el Padre ayer está diciendo? Ya hazme caso, por Dios. No te quiero ver en esa condición. No te quiero ver en el precipicio de la derrota. Hay algunos que están ahorita ya tambaleando en la cúspide de la montaña. Ya están a punto de caer y viene el Espíritu Santo, te quiere jalar otra vez. Hay casos tan extremos. Sé que me estoy desviando un poco. Pero hay casos tan extremos que se ha vuelto ahora la norma de personas diciendo, quiero que lo único que me queda para resolver mi problema complicado, mi vida miserable, es cometer suicidio. Eso es un pensamiento diabólico. Lo reprendemos en esta tarde. El que comete suicidio, lo que realmente está manifestando es cobardía. Aquí no hay ningún cobarde. Diga conmigo, aquí no hay ningún cobarde. Pero la cobardía se ha manifestado en esos casos extremos. En vez de tomar responsabilidad, en vez de agarrarse de la mano del Señor, dice, no, lo más fácil es quitarme la vida. Búsqueme ahí una navaja, me voy a cortar las venas. Piensan que
el desaparecerse de esa existencia, todo se resuelve. No, causa más daño, más efecto, causa daño espiritual, causa trastornos mentales, psicológicos, trastornos que difícilmente no se van a curar de la noche a la mañana. Seamos responsables de resolver lo que tenemos que resolver. Ya por último, Clay, si puedes subir al piano, por favor. Valga la redundancia, no esperes que Dios acepte tu renuncia. No. Él lo que quiere aceptar hoy es tu obediencia. ¿Aló? Versos 4 al 5. Jonás 1, 4 al 5 dice: pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Verso 5. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Vea este punto en verso 4. Dios utiliza la tormenta, Dios utilizó el viento fuerte para llamarle la atención a Jonás. De una manera y otra, Dios usa ese medio para llamar la atención, sea por la naturaleza misma o por varios métodos. En sí no podemos ignorar su omnipresencia. Quiero terminar con esto. Si algunas cosas han ocurrido en tu vida cotidiana que no es parte del ritmo que llevas semanalmente, y te das cuenta que una cosa pasó por aquí, otra cosa aconteció acá, y te das cuenta de que en vez de andar en tu ritmo que llevas semanalmente, hay ciertas cositas que te están deteniendo porque tienes que prestar atención. ¿No será que el Señor está utilizando esos medios para llamarte la atención? ¿O vamos a entrar o vamos a ser muy racionalistas? No, señores, no, Pastor Pablo, es una coincidencia. Las cosas pasan, así es la vida. Si quieres andar en ese pensamiento, está en tu derecho. Pero Dios nos va a amonestar, nos va a llamar la atención en cosas tan mínimas, tan pequeñas. Pueden ser factores externas o factores internas. Quizás te has preguntado. Perdón que sea tan atrevido y que voy a mostrar una audacia, lo digo con mucho respeto. Si estás experimentando quizás con algo interno, puede ser un desbalance en tu salud, puede haber una dolencia en tu salud. ¿No será que Dios está permitiendo eso para llamarte la atención? Tarde o temprano, todos nosotros, yo me incluyo en ese paquete, todos nosotros vamos a tener que buscar el lugar íntimo con el Espíritu Santo y poner las cartas abiertas en la mesa. Ya no más evitar su presencia, ya no más de hacernos los locos, los desatendidos. Llegar a su presencia y decir: ok, what is it that you want from me, Spirit of God? Now I'm listening. Ahora estoy escuchando. Perdón si me he desviado, perdón si me he desenfocado, perdón si no he atendido las cosas más pequeñas, pero hoy me presento delante de ti. Ok, you caught my attention, ya tienes mi atención. You have my undivided attention. Termino diciendo: ¿estás dispuesto para escuchar? ¿Estás dispuesto para resolver esos asuntos mientras lo puedes hacer ahora en estos tiempos? ¿O vas a permitir que la vida te lleve a lo más profundo de una vida de tinieblas, de una vida lejos de Dios? ¿Vas a esperar para topar madera, topar piso para recapacitarte? ¿Es lo que estoy tratando de decir?
O le puedes decir hoy al Señor, I think it's time for a 180-degree turn. Creo que ya el tiempo llegó para un giro, un cambio de 180 grados en mi vida. En esta tarde, amada iglesia, póngase de pie. Dios, en esta tarde, espera tu obediencia y no tu renuncia. Así con sus ojos cerrados. Es una tarde muy solemne, muy importante. Hay algunos que el Señor les está dando un ultimato, una decisión. Percibo en mi espíritu hoy en esta tarde que hay algunos que Dios los ha arrinconado por la espada de la pared y te está viendo directamente en tus ojos y te está dando la oportunidad de hacer ese cambio hoy. ¿Qué vas a hacer? Cierra tus ojos, cierra tus ojos en esta hora. Espíritu Santo, he dado tu palabra, he dado este pensamiento, y hoy en esta hora, Espíritu Santo, solo tú puedes reargüir el corazón de tu pueblo. Solo tú puedes amonestar lo que está dentro del ser interior. Espíritu Santo, tú eres el Señor, tú eres el perfeccionador de la vida de cada uno. Así con sus ojos cerrados, contempla su hermosura. Ponte a cuentas con Dios. Al igual, si en estos días que vienen, ponte a cuentas con tu vecino, ponte a cuentas con tu prójimo, ponte a cuentas con aquellos asuntos tan pequeños. Mientras están tus posibilidades, lo puedes hacer. Reciba de Dios. Percibo que algunos el Señor está llamando, algunos al altar. Si tú sientes ese impulso, con toda libertad, acércate. Si es que el Señor te está llamando, acércate. Estás en libertad en la casa del Señor. Padre Dios, reargüye los corazones de tu pueblo. Reargüye el corazón, ese corazón de piedra. Transfórmala de nuevo a un corazón de carne y sensible. Recibe de Dios. Es un momento tan solemne e importante. Recibe de